encontrar que podemos tener la percepción de las personas del acueducto de Segovia. ¿Y qué significa eso? Y lo he querido poner en honor a las escuelas de caminos y como un poco de sentido del humor de cara a enfrentar esta presentación. Que hay algunos conceptos antiguos que pueden dificultar el acceso de la tecnología. Y eso se soluciona hablando con la gente, enseñando capacidades y desarrollando nuevas metodologías de trabajo, pero con una cosa fundamental, que es que la persona va a estar en el centro de todo lo que hacemos. Yo he tenido la oportunidad, con mis nuevos retos en los cuales tengo la oportunidad de trabajar y que para mí está siendo un verdadero placer, trabajar con muchos expertos en obra civil, en construcción de infraestructuras. Y muchos me han comentado, en modo de sentido del humor, que hacemos las obras como las hacían los romanos. Con lo cual me he tomado la libertad de participar con vosotros en esta iniciativa de intentar decir sí, pero no. Los romanos no pintaban las cosas con una escuadra y un cartabón. Y los romanos no utilizaban una calculadora. Y los romanos tenían ciertos conceptos de geometría básica, pero no total, y por supuesto no tenían un ordenador. Con lo cual, mi primera defensa de que no es del todo cierto que hacemos las cosas como cuando los romanos, es que hay elementos que influyen en nuestro día a día y que nos cambian las capacidades del trabajo. ¿Qué son esos elementos? Es tecnología, ¿vale? Más avanzada, menos avanzada, mucho conocimiento técnico adquirido a lo largo de los años que lo aplicamos en el desarrollo de nuestra actividad profesional. Pero no debemos olvidarnos que a día de hoy todas esas capacidades tecnológicas nos permiten ir más rápido, nos permiten trabajar en entornos colaborativos, nos permiten utilizar softwares y herramientas que nos facilitan el desarrollo de cálculos impresionantes. Os comento una anécdota. Yo cuando empecé a programar algunos temas de inteligencia artificial, ponía mi ordenador a calcular y a los 2 días terminaba. Ahora termino en unas 2 horas o en 1 hora. Hago lo mismo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que los procesadores son muchísimo más rápidos. Esto lo eleváis a todo tipo de capacidades y entenderéis por qué en algunos temas se está progresando tan deprisa y por qué estamos generando un impacto transformador tan grande. Otro de los conceptos importantes, y vamos a abordarlo antes de entrar en el concepto de gemelo digital, por una sencilla razón, porque gemelo digital tiene 2 palabras. Una, gemelo, y otra, digital. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchas definiciones para digital y hay muchas definiciones para gemelo. Con lo cual quiero ir abordando un poco, slide a slide, ir profundizando en cada una de las 2 acepciones para que montemos cuál es nuestro concepto. Esto está abierto y lo que yo os invito es que interioricéis cuál es vuestro concepto de digital twin o de gemelo digital, el vuestro, pero que también tengáis un poco las otras acepciones o las otras definiciones que impactan en la definición de gemelo digital. La primera es el término inglés digitation. Digitization, este término en castellano no existe como tal, porque en castellano es digitalización. Pero es que hay otro término en inglés que es digitalization, con lo cual es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque este concepto significa que transformamos lo analógico a lo digital, del papel al ordenador, de la conversión de los datos ceros, unos a formularios, bases de datos, repositorios, de todos estos conceptos de antes a los conceptos de ahora. Eso es este concepto digital en la cual utilizamos la conversión de los formatos de cara a digitalizar nuestros procesos, digitalizar nuestras actividades, digitalizar la documentación y utilizar herramientas digitales. Este concepto está un poco abandonado por ahí porque parece que ha pasado cuando ha sido el que verdaderamente ha sido el disruptor. La digitalización, que os comentaré ahora, es el proceso derivado de un evento de digitalización.
Este evento de digitalización es lo que todos hemos vivido. Un día los planos a papel se escanearon y ya tenías una imagen. Ya no tenías un archivador con 2000 papeles, sino que tenías un archivo PDF. Encima salió una herramienta que a muchos os sonará, que era el escáner OCR, que era el reconocimiento de caracteres, figuras, letras y números sobre una imagen. ¿Eso qué permitió? Pues eso fue una revolución en sí misma, porque no solo te permitió identificar números, signos, sino te permitía leer. Y al permitirte leer, te permitía clasificar. Y al permitirte clasificar, el documento pasaba de ser una foto a ser un formato digital. Realmente eso fue una revolución. Y ese es este concepto, que no se prodiga mucho en los lenguajes porque para nosotros no existe, y en inglés incluso, pues a mí personalmente me es hasta difícil de mencionar. Llegados aquí, nos metemos en el mundo de la digitalización, que este concepto le tenemos más presente y lo que nos viene a decir es que hacemos digital nuestro día a día. Hacemos digital el trabajo, pero hacemos digitales las herramientas que utilizamos para trabajar. Todo aquello que ya hemos digitalizado en el concepto anterior que os he comentado pasa a formar parte de nuestros flujos de trabajo, pasa a formar parte de un sistema de agregación de información, de almacenamiento de información, de captura, de análisis, y ese proceso de digitalización es un poco en el que estamos envueltos en la industria 4.0. Es todas las capacidades tecnológicas, robótica, inteligencia artificial, sistemas BIM, todo el tema del smart, el edge computing, todos estos conceptos forman parte de la cadena de la digitalización, porque son herramientas que utilizan datos, herramientas que utilizan un entorno, herramientas que se conectan con un entorno. Al estar conectados y formar parte de algo, forman parte de un ecosistema digital. Y eso es en parte el concepto de digitalización. Llegados aquí, el tercer concepto que aporta a la suma de los anteriores es la transformación digital. ¿Qué ocurre con la transformación digital? Pues que a veces se le confunde con digitalización. A veces bien confundido y a veces regular confundido. Me explico. Nosotros tenemos un concepto, y yo personalmente lo defiendo, que la transformación digital tiene una cosa particular, que es que va de personas. Con lo cual, estás hablando de transformación digital, ¿no? Le ponemos ese apellido, pero sin embargo, yo os vengo y os cuento que va de personas. En el fondo sí, y os explico por qué. La transformación digital es un evento de cambio, y es un evento de cambio por algo, por la tecnología. Con lo cual tengo una palanca que me genera un cambio. Al tener una palanca que me genera un cambio, transformo el entorno, transformo los medios. Pero ¿a quién transformamos cuando hacemos las cosas? Nos transformamos a nosotros mismos. Ese es el gran impacto de la transformación digital, que es capaz de transformar su entorno y el motor del entorno. Y el motor del entorno son las personas. Nosotros tenemos en Acciona una estrategia muy clara de transformación digital, que tiene un montón de cosas, líneas estratégicas, desarrollo de iniciativas, políticas, habilitadores culturales, habilitadores tecnológicos, pilares de la transformación digital, y tenemos una cosa que ponemos en el centro, que son las personas. Porque eso es nuestra definición de transformación digital. Pero la transformación digital también tiene otras cosas, ¿no? La transformación digital es, aparte de las personas, es cambiar el día a día del trabajo, es cambiar las operaciones del trabajo, los modelos o las maneras de trabajar, es cambiar las operaciones, los flujos estos de trabajo en los cuales nos relacionamos con unas personas o nos relacionamos con la siguiente cadena de la producción de la información o de la producción del valor añadido. Esa relación de flujo también es transformación digital en ese impacto. Y luego hay una cosa muy importante en transformación digital, que es los nuevos modelos de negocio. Es importantísimo porque
una de las cosas que están siendo disruptivas desde hace unos años es la aparición de nuevos modelos de negocio. Esta charla no va de Uber y esta charla no va de Airbnb, pero permitidme que dedique un par de minutos a una cosa que ya sabréis, el modelo de negocio de Uber. El modelo de negocio de Uber es una plataforma de software. Uber no son conductores, ni Uber lleva gente de un sitio a otro sitio. Uber tiene un software que agrega servicios y es un pool económico que cruza oferta y demanda. A mí la idea me fascina porque lo que llegó a descubrir Uber es, de una manera egoísta o no egoísta, vio dónde estaba el valor económico y dónde eliminaba riesgo. Y para mí es espectacular este concepto, porque es un nuevo modelo de negocio. Imaginaros, un nuevo modelo de negocio que elimina el riesgo. Yo no llevo gente, yo no tengo vehículos, yo no pago seguros. Y encima soy el que dice cuánto cuesta un viaje y directamente lo estoy cobrando, porque el importe de las personas va a la plataforma de Uber, no va al conductor. Con lo cual el modelo de negocio está claro que es disruptivo. Entonces, ¿qué importancia le tenemos que dar muchas veces a lo que hacemos? Preguntarnos si existe, si hay alguna posibilidad o si hay una palanca tecnológica que haga que aparezca un nuevo modelo de negocio que sea disruptivo o que sea complementario a nosotros. Y lo digo totalmente en serio y por precaución absoluta en el mundo en el que nos movemos. Un nuevo modelo de negocio te deja fuera. Los hoteles vendían plazas hoteleras. Las plazas hoteleras ahora las venden los agregadores de plazas hoteleras. ¿Vale? Los venden las plataformas. Los venden los Airbnb. Los venden los que han eliminado el riesgo de su negocio y se dedican a vender las habitaciones de otros. Y ojo, con encima no estar en sus portales. Las compañías aéreas. Imaginaos el modelo de las compañías aéreas. Aviones que hay que amortizar a lo largo de los años, llenarlos de gente y que viajen. Y que vengan otros que estén vendiendo sus plazas. O sea, es súper importante y sobre todo en el negocio de la construcción, que es un negocio de muy baja productividad. Tenemos que evaluar muy bien dónde está el valor añadido y dónde podría haber modelos disruptivos. ¿Por qué? Porque puede ocurrir un evento de disrupción. Y os comento algo que seguramente sabréis. Las crisis son muy amigas de que aparezcan disrupciones tecnológicas o disrupciones de mercado. Lo que algunos ven como una crisis, otros lo ven como una oportunidad. Con lo cual, siempre debemos estar atentos. Y una cosa muy importante en mi día a día es buscar la estrategia de más allá del negocio de la construcción. Os pongo un ejemplo. Acciona construye puentes. Me debería de posicionar en un momento en el cual los coches vuelen. Si los coches vuelen, y es mi trabajo hacer esta premisa, cuando los coches vuelen, ¿qué puente va a construir Acciona? ¿Qué puente? Un puente para las personas, porque vamos a presuponer que no nos vamos a poner motores en la espalda, con lo cual solo volaremos si vamos en dispositivos que vuelen, dispositivos más grandes que no pues unos elementos o unos motores portátiles, una presunción. Entonces, ¿qué infraestructura va a construir Acciona? ¿Qué carretera vamos a hacer? Es un elemento disruptivo. Están hablando del vehículo autónomo y yo me acuerdo cuando hubo problemas con el sector del taxi, que hablaban de la competencia de Uber, de Cabify, con el sector del taxi. Y a mí me preocupaba que no se estuviese entendiendo el verdadero problema. Y el verdadero problema no es que haya Uber y haya taxis, o que los taxistas paguen una licencia y Uber esté en un mercado y Cabify esté en otro mercado. El problema es el vehículo autónomo. O es más, el problema es que la gente no quiera conducir o que no haya tráfico ni coches en las ciudades.
es una reflexión que os dejo para que entendáis que a veces el problema no se resuelve en lo que estamos viviendo. La raíz del problema es una disrupción tecnológica que ya está ahí y que genera coletazos del tsunami. Y a mí me da mucha pena que a veces dediquemos esfuerzos a resolver los coletazos del tsunami en vez de ponernos enfrente de la ola. Y os quiero transmitir a veces que es bueno hacer un ejercicio en el cual tú reflexionas dónde de verdad está el problema. Y eso es parte de la transformación digital. Dicho todo esto, tenemos la máquina de la transformación digital que hace que todo lo que pensamos, todo lo que hacemos en el día a día vaya cambiando. Y nos vamos encontrando con unos nuevos modelos relacionales en el cual hablamos de conceptos de ecosistema, hablamos de conectividad, hablamos de plataforma. Son nuevos conceptos que están entrando en nuestro día a día que en el mundo de las infraestructuras se está empezando a hacer fundamental. A mí me preguntan, ya me hacen muchos requerimientos sobre qué plataforma elegimos para gestionar una obra entera. Una obra entera. Claro, el valor añadido de desde la fase diseño, incluso desde la fase prescriptiva, ¿no? O la fase de la oferta pública o el diseño de la propuesta técnico-económica, ya está condicionándote todo un ciclo de vida del proyecto. Claro, imaginaros una plataforma que tenga toda esa información, que la tenga agregada, que se actualice, que se retroalimente y que te permita gestionar tanto los procesos internos, con lo cual hay gente que trabaja con ello, como los procesos externos. Vas sacando información o vas integrando otras fuentes de lo que tú tienes que hacer en el momento. Esa plataforma sería el motor. Pero, ¿qué ocurriría con esa plataforma si pudiese llegar a ser más lista o más autónoma? Bueno, eso es lo que tenemos que llegar a ir analizando. ¿Cuáles son los valores añadidos o los puntos importantes en el desarrollo de nuestra actividad? Hay hueco para mucha gente, hay hueco para muchas actividades. Lo que a veces tenemos que hacer, lo que ahora se llama el upscaling y rescaling, que es nuevas capacidades que la gente tiene que ir abordando y enfrentando para mejorarse a sí mismo. El señor Pierre Nanterme, que es el CEO de Accenture, dijo que la digitalización ha creado que las 500 empresas más importantes han desaparecido desde el año 2000. Seguramente os acordaréis todos cuáles eran las empresas más importantes del mundo no hace mucho, que eran petroleras y eran bancos. Había alguna empresa de infraestructuras por ahí, pero ahora no quedan ni, o sea, no es que no existan, algunas sí que existen, pero es que las más importantes son todas tecnológicas. Y os dejo simplemente una anécdota para que os vaya sonando y veáis cómo la digitalización, la transformación digital y la globalización impacta en nuestro negocio. Estáis viendo, y solo os voy a contar cosas que podéis ver en el día a día. A que estáis viendo un anuncio en la televisión de una ingeniera muy feliz porque en el día a día de su trabajo está desarrollando parques de generación solar, generación eléctrica vía placas solares para Amazon. Esa ingeniera está encantada con su trabajo porque defiende valores de sostenibilidad, defiende valores de eficiencia, de productividad. Pero lo que nos están diciendo es que Amazon se está generando su propia electricidad, que Amazon está promoviendo proyectos para autoabastecerse de energía verde, pero en el fondo se está autoabasteciendo de energía. Tenéis móviles. En los móviles seguramente estaréis empezando a utilizar las herramientas de pago con el móvil, el Apple Pay, el Samsung Pay, el Android Pay, y estaréis pagando y realmente es una comodidad. Hay un banco detrás, hay bancos detrás. Se están generando bancos digitales detrás de vuestro teléfono móvil. Estáis viendo las noticias. BBVA, la nueva CaixaBank, con la gente de Bankia.
miles de trabajadores que van a perder su puesto de trabajo por un evento disruptivo. La construcción no es ajena a eso, pero la construcción tiene una oportunidad. Es que podemos mejorar un montón la productividad desarrollando toda la capacidad de digitalización que hay en nuestro sector. Y además una buena noticia, que las empresas españolas están a la cabeza del mundo. No seremos las más grandes, no seremos las más importantes, pero de verdad os digo que somos de las mejores. Y una de las razones, dos razones fundamentales porque somos de las mejores. Bueno, tres razones. Primero, las personas. Los ingenieros españoles vienen muy bien preparados y saben mucho. Dos, somos flexibles. Tenemos una capacidad de entendimiento y de adaptación que es una envidia en el resto del mundo. Pero esto es educación. O sea, a esto venimos desde pequeñitos y lo tenemos en la cultura española, que nos adaptamos, somos resilientes. Y la tercera, que no nos está asustando la tecnología. Protestaremos más o protestaremos menos, pero la estamos abrazando. Y eso quiere decir que estamos en muy buena disposición de llegar al mundo y estar poniendo a las empresas españolas donde ya están, no, donde se merecen, que es en el top de todas las ingenierías y constructoras y empresas de infraestructuras mundiales. A partir de aquí, creo que ya estamos preparados para aterrizar lo que es el activo digital, que es un concepto que también os aterrizo, en el cual no es un gemelo digital. Es la representación física del activo. ¿Qué sería esto? Bueno, pues básicamente serían esos antiguos modelos 3D, esos diseños que hacíamos con el AutoCAD 3D, los Plan-IDs o los planos 2D, pero un poquito más avanzados. ¿Por qué un poquito más avanzados? Porque tendríamos que cubrir la totalidad de la realidad física. Al cubrir la totalidad de la realidad física, la cubrimos en dos vertientes. Una, en decir todo lo que hay, y dos, en describir todo lo que hay. En uno es dato e información, aparece, y dos, lo pintas, forma parte de un 3D y lo interpretas con sus colisiones, con sus propiedades y con su cadena de valor a lo largo de todo el proceso productivo. El activo digital es una buena aproximación que debería de formar parte ya de casi todas las propuestas que hagamos. Seguramente ya lo esté, pero entender que el activo es esa representación física, que a veces un cliente puede pediros un gemelo digital y realmente os está pidiendo el activo digital. Con lo cual es bueno una parte didáctica para hacernos entender y para entender bien qué es lo que realmente nos están pidiendo. ¿Por qué? Porque como algunos os habréis estado enfrentando a este tema, el impacto económico de desarrollar un activo digital o un gemelo digital es muy diferente. Con lo cual es bueno aterrizar los términos, aprender de ellos y poder defenderlos. Llegados aquí, vamos a empezar a aterrizar el gemelo digital. La definición. Y pongo una interrogación. ¿La definición? Pues un poco por lo que os decía al principio, labraros vosotros vuestra propia definición, pero aterrizar los conceptos que la componen. Y a partir de ahí, yo he propuesto dos que están bastante estandarizadas en el sector, que son la de Minds y de la industria 4.0 en el Digital Twin de Deloitte. La primera nos dice que un gemelo digital es una réplica digital de los assets, de los activos, de los procesos y de los sistemas. Con lo cual, el gemelo digital es físico, es operación, es realidad y es software, es programación, es lo que lo hace funcionar. Esta explicación cubre lo que sería un digital twin en su máxima expresión. Físico, funciona y lo hace funcionar. Son las tres componentes más importantes que tiene un gemelo digital. La segunda va un poquito más allá, que es lo mismo que os he contado, pero además te dice, y me va a permitir optimizar, y me va a permitir generar un negocio, y me va a permitir analizar la información, optimizar, generar un contrato de optimización, una mejora continua,
una simulación avanzada, voy a conocer gracias a mi modelo lo que hago o lo que puedo hacer. O sea, es la primera definición con un proceso continuo de mejora o con una globalización dentro de las capacidades. La segunda definición es la que está triunfando. ¿Por qué? Porque es muy difícil que alguien se quede en ya tengo una imagen real y fiel de mi activo y te da las gracias. Gracias. Nadie se queda ahí. Igual han comprado solo esa parte, igual solo es una de las primeras iniciativas que te piden, pero es muy difícil que encontréis un cliente o un profesional que te diga, pero no podría yo aprender pero no podríamos simular un escenario, pero no podríamos hacer una simulación de este proceso para ver cómo lo puedo optimizar. O en el otro lado, en el lado del emprendedor. Oh, yo creo que si hago un modelo matemático de este proceso, te podría ofrecer una optimización. Compartimos el ahorro, te puedo generar un modelo de negocio, desarrollo una plataforma y te la vendo como un servicio. O sea, estáis viendo que a partir del gemelo digital se puede generar un negocio. Y esa es la segunda definición. Las dos son buenas, pero estaréis viendo y estaréis conmigo que las dos significan dos cosas totalmente distintas. Ahí es donde tenemos que trabajar mucho y ser didácticos. A partir de aquí voy a intentar coger el concepto de gemelo digital y lo hemos aterrizado de los conceptos de digitalización, modelos de negocio y transformación digital hasta llegar a Digital Twin. Perfecto. ¿Ahora qué quiero hacer? Bueno, pues quiero coger Digital Twin y bajarlo hacia abajo. ¿En qué? En capacidades. En lo que serían esas patitas o esas columnas en las cuales tú vas a hacer una réplica física, vas a replicar los procesos y vas a replicar cómo funcionan. Pues, ¿por dónde empezar? Por la metodología BIM. No voy a ser yo el que os explique a vosotros de qué va la metodología BIM. ¿Por qué? Porque seguramente me daréis, vamos, 2.000 millones de lecciones que me encantará escuchar además, porque ahora mismo estoy siendo un apasionado de la metodología BIM. Pero lo digo bien, metodología BIM, no del BIM. A mí lo que me encanta de la metodología BIM es el ecosistema de información. Son las bases de datos no relacionales y relacionales. Es el machine learning que puedo hacer detrás para conectar informaciones, autogenerar objetos y encima validar todos los procesos que la metodología BIM tiene detrás. A mí me gusta porque me une capacidades que están deslocalizadas en el tiempo, deslocalizadas en el espacio o deslocalizadas en la técnica. Entonces, lo que yo os voy a contar de la metodología BIM es el cómo lo interpreto yo para mí, qué es bueno y por qué forma parte de mi concepto de gemelo digital. Es porque detrás de todo eso está esa réplica física, esa réplica de los procesos y esa réplica de cómo funcionan los procesos. A partir de aquí, ¿qué tenemos de la metodología BIM? Pues sin querer profundizar, me he quedado con dos cosas que para mí han sido un poco, que me han dado un poco luz de entender el por qué el BIM, el propio BIM, ha evolucionado. Y he entendido que hacia el 2010, un poquito antes, un poquito después, se hablaba de modelo de datos del propio proceso en el cual se diseña, no los procesos que representa, sino el proceso de diseño y de bases de datos. Eso en 2010 era revolucionario. Ya lo era. Pero ¿qué ocurrió? Que rápidamente alguien se dio cuenta que ya no estábamos hablando de eso en pequeñito, sino que estábamos hablando del propio proceso de creación de todo, desde el diseño hasta el control de la obra, de que realmente lo que tenías que tener en cuenta era la infraestructura, que era su ciclo de vida, con lo cual los procesos constructivos formaban parte del día a día del BIM, con lo cual estaba retroalimentado, y que se generaba un activo. ¿Qué activo?
ese asset que hemos hablado, ese digital asset, ese activo digital. Eso ha sido revolucionario para el concepto de BIM y eso apoya a reforzar lo que hoy en día puede ser también ya un gemelo digital. Un BIM con alguna capacidad más puede ser un gemelo digital. Yo no digo que lo sea en su totalidad, pero sí que tiene muchos argumentos para defenderlo. A partir de aquí entramos que el propio BIM te relaciona todas las operaciones unitarias dentro de los diseños de construcción, dentro de los diseños de planificación, dentro de los diseños de operación o de planificación constructiva o de implementación, da igual, y los relaciona. Y te permite obtener la información tanto de lo que se ha generado como de lo que se va retroalimentando en cada momento. A partir de aquí tenemos un salto cualitativo. Es que alguien te dice, yo no tengo el BIM, pero puedo capturarte la realidad. ¿Es esto un gemelo digital? Pues si partimos de la definición en la cual os decía que era un activo digital, algo físico, el proceso y cómo lo hace funcionar, queda claro que el activo físico capturado del real también puede cumplir esa primera parte de la definición. Con lo cual, entramos en un concepto que se llama realidad virtual y realidad aumentada. ¿Qué es la realidad virtual y la realidad aumentada? Sin profundizar. Es que mediante tecnología somos capaces de capturar nuestro entorno y una vez capturado, lo digitalizamos, lo creamos en información y le damos propiedades. Y esas propiedades acaban siendo una representación física. ¿Qué ocurre con la componente virtual? Que una vez que es información, lo metemos en nuestro entorno, podemos darle capacidades. Y esas capacidades suele ser la realidad aumentada o parte de la virtual en la cual no solo te quedas con la representación de lo físico, sino que puedes crearte una representación virtual de lo físico. Y ahí te permite interactuar, tener un entorno digital, hacerte realidad inmersiva, las gafas de realidad virtual, las de realidad aumentada, el mundo real a la vez que el virtual. Ahí llegan nuevas capacidades. Otro concepto que está muy interiorizado dentro del mundo del BIM, pero a veces se separa un poco. ¿Por qué? Porque se puede hacer aparte. O sea, tú puedes hacer el modelo BIM si has empezado un proyecto desde el principio, pero hay una herramienta que no tiene nombre, que es gestión de la información, ¿vale? El Information Management. Hay Information Management de cosas, de plataformas, de software, de procedimientos, pero quedaros con el concepto, gestión de la información. ¿Qué ocurre cuando yo quiero gestionar la información? Que la tienes que coger. Y la tienes que guardar. Pero la tienes que relacionar. Y si la has cogido, la has guardado y la has relacionado, tienes un modelo de relaciones. Y si ese modelo de relaciones está bien, te permite generar más entradas y más salidas de información. Pero además de generar las entradas y las salidas, las relaciones se siguen actualizando y tú puedes generar eventos de control, eventos de visualización o eventos programados de lo que quieras que trabaje con la información. ¿A dónde te lleva eso? Pues que una parte de lo que sería un gemelo digital es cómo se comporta la información por detrás, cómo se agrupa, cuál es tu modelo de datos. Dentro de BIM y dentro de los gemelos digitales hay gente que se atreve a hablar de la taxonomía del dato. Para mí son unos valientes y les alabo, porque cuando hablas de taxonomía tienes que profundizar en el concepto de taxonomía. Pero lo más importante es que cada cosa que tú pones como dato, para que se convierta en información, tiene que tener una entidad en sí mismo y una relación con otros. Y ahí es donde empieza la clasificación de las palabras, de las tipologías y de la estructura. Y eso es un poco la taxonomía. Y estos softwares de Information Management van muy relacionados con eso. Casi todos forman parte del BIM, pero quedaros que les hay que se pueden adquirir por separado y te generan valor añadido de la información de tu proyecto. Llegamos a los simuladores y control de procesos. Los simuladores de control de procesos
han sido históricamente los simuladores. ¿Qué ocurre ahora? ¿Por qué lo mezclamos en el gemelo digital? Por la segunda definición que os comentaba al principio, activo físico, activo digital y procesos. Además, esto con la parte de control de los procesos. Tenemos un simulador. ¿Qué ocurre con el simulador o qué es un simulador? Bueno, pues es una representación del proceso y del control del proceso. Vale. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto, profundizando en el nivel de ingeniería, son los modelos matemáticos, son las ecuaciones dinámicas, son las variables de estado que definen la relación de las variables a lo largo del tiempo. Hablamos de espacio-estado, hablamos de ecuaciones diferenciales, hablamos de conceptos que estudiábamos en la carrera que a partir de herramientas de software bastante potentes es más fácil materializar en algo visible. ¿Por qué lo llamo visible? Porque lo que estáis viendo delante es la representación de un rack de ósmosis. Y este rack de ósmosis tiene su vertiente de visualización de SCADA, donde lo controlas o donde lo visualizarías, tiene su vertiente de programación del sistema de control, donde programaríamos todas las secuencias y la interacción tanto de dispositivos con señales, con todo el tipo de las descripciones funcionales y las descripciones conceptuales de cada una de las secuencias, y tenemos la respuesta de los sistemas. Esto es lo que le da valor añadido al propio simulador, que es que si tú arrancas un motor con una bomba, hay algo que se llama caudal que va por una tubería y empieza a subir. Y teóricamente no sube de 0 a 100, ya, en un segundo, sube con una determinada curva. Y cuando abres una válvula, la válvula tiene una pérdida de carga, pero la válvula también tiene un incremento del caudal o decremento que genera una fluctuación tanto en presión como en caudal, aguas arriba y aguas abajo. Esto es un simulador. Es que eres capaz de llevarte las variables en las diferentes relaciones que tiene esa variable con su entorno. Esa es la parte del proceso y donde el propio simulador te permite simular conceptos como presión, como caudal, como nivel y, en sistemas un poco más avanzados, reacciones químicas. Pero además te permite conectarlo al sistema de control. ¿A qué sistema de control? Al de verdad, al tuyo, en el que has programado todas las secuencias de control, y eso te va a permitir dotarle de la máxima capacidad al propio simulador. Representaciones hay muchas, y estas representaciones visuales te permiten, y una de las ventajas más importantes que tiene ahora una de estas acepciones de gemelo digital, es que te permite hacer lo que se llama las Factory Acceptance Tests, las pruebas de aceptación de fábrica, en una fase temprana en la cual eres capaz de validar todo el proceso desde sistema de control y desde respuesta de sistemas tranquilamente en tu oficina, sin tener que desplazarte. Esto a día de hoy te permite optimizar los tiempos de las personas, optimizar los costes de desplazamiento y optimizar la fiabilidad de tus desarrollos, con lo cual estás preparado de manera más importante para lo que serían las puestas en marcha o una cosa muy sencilla, que es dar confianza en la calidad de tu trabajo. Los gemelos digitales basados en simuladores y control de procesos dan confianza. Y eso es una parte fundamental de los trabajos y de los retos que tenemos por delante. Fe ciega en la confianza, gracias a las personas y a la tecnología. Otra pequeña representación de lo que sería ese simulador de procesos y control es lo que podéis ver en cada una de las pantallas. Y en cada una de las pantallas, aunque os lo he mencionado, me ha gustado añadirlo, que es: tengo que programar un sistema de control, entorno de control. Tengo que visualizar e interactuar con mi sistema de control y con mis procesos, SCADA, HMI. Tengo que programar el simulador para que me dé respuesta de lo que ocurre ante cualquier cosa que haga el sistema de control. Pantalla de simulación. Y luego tengo que ver la realidad, virtual, aumentada o de verdad, que sería eso. Con esta simple imagen cubriríamos una de las definiciones que englobarían el gemelo digital en su vertiente de process y de control, de operaciones y de control de las operaciones.
Llegados a este punto, aterrizamos en una derivada más, que es el OTS. OTS son las siglas más extendidas para lo que sería el Operator Training System, que son sistemas de entrenamiento de operadores. ¿Qué llega a ser el Operator Training System? Y no quiero dedicar mucho tiempo. Quiere ser todo lo anterior, pero además metemos escenarios. Generamos escenarios de cosas que pueden ocurrir y esos escenarios van a hacer que nuestro sistema de control se comporte de una manera y que nuestro simulador responda de una manera. ¿Para qué? Pues para testear las capacidades de nuestro propio personal, de cómo reaccionan con el entorno físico, con la pantalla, con las consignas, con los set points que tienen que poner, pero también cómo reaccionan ellos mismos. Yo una vez tuve una oportunidad de trabajar en un mini proyecto en el cual empezamos a hablar de que el mejor OTS que podíamos hacer era el que monitoreaba las reacciones humanas, el que contabilizaba cuánto tiempo tardaba el operador en cambiar de pantalla o en cambiar la consigna o en coger un teléfono, porque realmente ahí seríamos capaces de mejorar el funcionamiento global de la planta porque estábamos midiendo la capacidad de reacción humana. Y eso es una de las cosas que tenemos que trabajar mucho, porque a veces pensamos que los sistemas de control, que nuestras industrias o nuestros sistemas son tecnológicamente muy correctos, funcionan bien, pero nos olvidamos de la variable humana. Y una de las cosas que hemos identificado a lo largo del tiempo es que muchos de los problemas que hemos tenido en muchas plantas y muchas de las cosas que han derivado en algo serio ha venido por un error humano. Errores humanos que a veces no presuponemos que se puedan dar, pero que debemos de empezar a integrarlos en las capacidades tecnológicas. Y este tipo de sistemas son buenos para ello. Aterrizando ya todo el concepto de gemelo digital, os quiero contar brevemente, una vez que tienes un gemelo digital, ¿qué es lo que haces con ello o qué cuentas? Bueno, pues nosotros en Acciona hemos desarrollado una cosa que se llama CECOA, que es un centro de control. Y alguien me diría, bueno, pues que enhorabuena, ¿no? Habéis hecho un centro de control. ¿Y qué? Vale, pues os comento un poquito más. La filosofía de CECOA es que sea un centro de control sin gente, autónomo. Pero no es que sea gente porque no haya gente que se siente en las sillas, porque sí que quiero que se siente gente en las sillas. Es que es una herramienta. Entonces, ¿estamos desarrollando un centro de control? No, desarrollamos las capacidades que van teniendo las herramientas que correrán en los centros de control, que generan que los centros de control sean más inteligentes, más eficientes, más potentes, más conectados, más seguros y nos generen valor añadido. Ese es el concepto de centro de control que os quiero transmitir. Herramienta y gente desarrollando. Acciona se va a cambiar de edificio y en el nuevo edificio estamos desarrollando un megacentro de control de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que nuestras infraestructuras tengan toda la capacidad tecnológica por la cual nosotros podamos ser más productivos, más eficientes y la propia inteligencia operacional de los procesos se autoabastezca de capacidades. Uno de los ejemplos, y sin entrar a profundizar, es que hemos estado trabajando en lo que se presentación física de un medidor. Muy bien. Has puesto un caudalímetro ahí. Perfecto. Sí, es verdad, lo he puesto. Y he puesto un medidor. Pero ese medidor no existía. Eso ya chirría un poquito. Y hemos generado un medidor que mide algo que no existía de 100.000 muestras de un laboratorio, pero de muestras que se daban un día a día. Entonces, algo que era discreto una vez al día, resulta que ahora existe en la planta de manera digital, que genera un valor cada segundo, y como me genera un valor cada segundo, lo puedo integrar en el sistema de control y optimizo el proceso subyacente. Virtual Meter. Esto en sí mismo es una concepción revolucionaria, porque estás diciendo que el Machine Learning de miles de datos y de tiempo lo utilizas para sacarte modelos. Esos modelos los entrenas con inteligencia artificial, pero no te quedas ahí. Los aterrizas al sistema de control, modificas los lazos de control y optimizas la planta mediante inteligencia artificial. Esto para mí, de verdad, es esa segunda definición que os acordabais al principio de que era un gemelo digital, que además conseguías un modelo de negocio
y una optimización. Este es un claro ejemplo. La patita que os contaba no tiene sentido si esa inteligencia artificial, si ese machine learning no se integra con el sistema de control. Ha de integrarse, con lo cual forma parte de esa segunda definición. Forma parte de las capacidades de optimización. Programando. Pero aquí ya se programa en otras cosas. El mundo IT, tecnologías de la información, y el mundo OT, tecnologías de la operación, empiezan a converger. Y como empiezan a converger, empiezan a tener entornos de trabajo que son comunes. Con lo cual, a veces puede generar cierta distopía en ese tipo de afecciones de mío tuyo. No es mío tuyo, es de los dos. Porque realmente los lenguajes que se utilizan no es de dónde origina el lenguaje. Para mí la diferencia es dónde se aplica. Aplicarlo en la industria o aplicarlo en las infraestructuras es distinto a aplicarlo en una oficina o es distinto a aplicarlo en un software que corre en un ordenador, en un portátil o que corre en un ordenador de sobremesa. Cuando las cosas corren en la nube o corren en un centro de computación que está a 8.000 kilómetros de aquí, son diferentes conceptos. Entonces yo abordo la unión de todos los que trabajamos en esto, pero también un poco con la diferenciación de dónde se aplica. Otro ejemplo muy sencillo que tiene mucho a componente de gemelo digital, porque nos lo han puesto y os lo quería mencionar como ejemplo, es que hemos trabajado en sistemas de predicción de la turbidez. ¿Predecir la turbidez es fácil, difícil? Pues es bastante complejo. ¿Por qué? Porque es un entorno de modelo de datos caótico porque tiene que ver con un montón de cosas del océano. Lo que ha ocurrido es que mediante el aprendizaje, y los datos de aquí vienen de satélites, te conectas a satélites, traes los datos, los lees, los almacenas, los entiendes, los trabajas, buscas patrones y a partir de todo ese trabajo intentas dar un valor añadido. Y ese valor añadido es, pues a nuestras plantas, permitirles darle una predicción más o menos acertada de lo que será la turbidez de entrada en su planta con 4, con 6, con 12 horas. ¿Por qué? Pues porque realmente para nosotros esto es una herramienta muy potente de negociación con el cliente porque tiene muchos aspectos contractuales y legales. Con lo cual, todo lo que sea, gracias a las nuevas capacidades tecnológicas de mejorar la operación de nuestras plantas y las capacidades de nuestro personal, para nosotros es un reto muy importante y es un objetivo diario. Tenemos que mejorar toda la capacidad de nuestro personal gracias a la tecnología. A nivel personal, en el día de la seguridad y salud en el trabajo, no podía dejar que hay una componente de gemelo digital muy relacionada con la prevención de los riesgos laborales. ¿Por qué? Porque también es un entorno que se puede simular. También es un entorno de nuevo modelo de negocio, de valor añadido y de cosas como IoT, los EPIs pueden ser inteligentes, van conectados y todo eso puede formar parte de ese ecosistema de gemelo digital. Y a partir de ahí desarrollar muchas más capacidades, quizás en cosas que no nos habíamos planteado, ¿no? La PRL igual puede estar integrada dentro de lo que sería el modelo BIM o el modelo de gestión del proyecto, del management contract, o da igual, lo separado. Pero ¿y si lo integramos en el BIM? Y si integramos ahora nuestras cámaras de inteligencia artificial que ven la distancia entre las personas, si llevan mascarilla, si llevan los EPIs, controlando las máquinas que entran, las máquinas que salen, midiendo con drones. Bueno, este tipo de cosas ya forman parte de nuestro día a día. Yo lo que os digo es que lo abracéis como tal y que en muchos casos promováis esa incertidumbre de la duda, de lo desconocido, pues que abordéis intentar facilitar. Y para finalizar os voy a poner un pequeño vídeo de 4 minutos que habíamos creado ya casi hace un año con un hito muy importante para nosotros que fue el gemelo digital de la desaladora de Al-Khobar en Arabia Saudí. Brevemente, la desaladora de Al-Khobar es una desaladora muy grande en Arabia Saudí que nos ha pillado en mitad de la pandemia. Y una de las cosas que hemos tenido es que no hemos podido desplazar gente. Teníamos un ingeniero de puesta en marcha que le llamamos el castigado, porque ha estado allí castigado mucho tiempo, pero era uno. Entonces, habíamos desarrollado un simulador bastante potente para las labores de automatización y control y de controlar todo el sistema de las funcionales y todas las secuencias programadas, pero le potenciamos con capacidades extra para tener una seguridad total de que lo que estábamos haciendo iba a funcionar a la primera. Y además conectamos la planta y nos hemos permitido ir descargando todos los programas de la planta en remoto.
Eso ha hecho que con el mínimo personal allí, con mucha contratación local y mucho personal no especializado, hemos conseguido arrancar una de las mayores desaladoras del mundo en remoto, con equipo desde Madrid, con equipo desde nuestro CECOA, que han estado trabajando en el día a día, arrancando una de las mayores desaladoras del mundo, con todo lo que os he contado y con todos esos conceptos. Os voy a pasar a poner el vídeo y espero que os guste.
Gracias. No me queda más que daros las gracias. El vídeo, como podéis ver, es un pequeño resumen de todo lo que os he contado, pero con un pequeño detalle muy importante. Os cuenta una historia, y os cuenta una historia de un proyecto real muy grande, con un montón de trabajo y horas detrás, que han permitido que mucha gente nos esté preguntando a veces ¿cómo se hace? Bueno, pues se hace, ¿sabéis cómo? Con ganas. Y ahora, muchísimas gracias la oportunidad de participar con vosotros, y si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra total disposición. Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta o damos por finalizada la presentación?